me dijeron, es que estás viendo eso en tu primer semestre, esto yo lo he visto a la mitad de carrera. Yo había acabado muertísima. Hola, reviví. En ese tiempo de ausencia han pasado algunas cosas intensas y es de lo que vamos a hablar hoy. Estas últimas semanas fueron muy intensas, no solamente porque, bueno, la vida universitaria lo es y ahora lo estoy comprobando aún más, sino que estuve teniendo parciales, o como aquí los llaman, gallops. Lo que voy a contarles fue cómo fue mi proceso de estos primeros exámenes. Un poquito de contexto: estamos aquí en mi habitación, colonias, libros, ropa. Me agrada mucho, la verdad, este rincón de mi casa. Bueno, continuemos. Me preparé 2 semanas para 3 exámenes: Derecho, Economía e Historia. Voy a contarles cómo fueron esas últimas semanas. A quienes no sepan mucho, aquí la gran mayoría de exámenes se da a base de disertaciones, que es una especie de tesina, una especie de tesis que es redactada. Es muy francés, de verdad, tiene que ver mucho con el sistema francés. Es complicado porque tiene una estructura muy específica en su introducción, en su desarrollo y en su conclusión. A veces la conclusión ni siquiera es al final, sino va al inicio, que es en el caso de una dissert juridique, que vienen a ser las disertaciones de derecho, como para los que deseen saber. Comenzamos con el sujet. Puede haber sido ya problematizado o te dan el tema. Normalmente te dan el sujet ya problematizado, o sea, la pregunta que tú tienes que responder a través de la disertación. Empiezas con el accroche, que va a ser una frase, una cita textual de un famoso pensador relacionado al tema. Después va a haber una definición d'auteur, que va a ser definición de términos que tengan que ver con la pregunta problematizada y también con otros términos concurrentes en tu desarrollo de la disertación. En el caso que, por ejemplo, un sujet que me tocó fue separación de pouvoir, mito, réalité, separación de poderes, mito o realidad. Entonces tienes que como que definir esos términos y a la vez también otros términos relacionados al tema. Después, en el caso de derecho en especial, viene el interés de sujet, o sea, el interés de la pregunta en el campo filosófico, en el campo histórico, en el campo contemporáneo, en el campo de política comparada. O sea, tenés que hacerlo como que usando ejemplos, o sea, dando justificaciones porque ese sujeto, esa pregunta, pues tiene relevancia de ser contestada. Y a la vez también te puedes apoyar a futuro esos intereses para el desarrollo en tu, bueno, para la redundancia en el desarrollo. Después de ese interés de sujet, tienes como que volver a citar a la pregunta y a la vez responderla. O sea, ya tienes que dar como que tu posición de si existe o no existe. En este caso, por ejemplo, la separación de poderes, técnicamente. Aunque un secreto que he aprendido en derecho, la gran mayoría, por no decir todas las disertaciones de derecho, deben ser de un formato sí, pero. ¿Por qué? Porque en el desarrollo van a tener la opción de tener gran A y gran B. La gran A va respondiendo a la parte de sí existe separación de poderes por tal motivo 1, tal motivo 2, y después tienes que poner un pero, porque siempre va a haber excepciones en derecho, siempre hay excepciones, hay casos excepcionales o ese tipo de cosas, en serio. Entonces el pero va a ser el gran B1, gran B2, son argumentos que van a apoyar tu argumento principal. Entonces, lo que vas a hacer antes de ir al desarrollo, tienes que presentar tu plan, que vendría a ser esas 2 partes, de una forma lineal, en una pequeña oración. Pasamos este desarrollo donde vas a tener que citar, vas a tener que argumentar con cosas válidas de la teoría posterior. Ya no das una conclusión necesariamente porque estás explicándote en el desarrollo. Para esto me pasé una gran semana dedicándome a leer un montón de cosas de derecho constitucional, repasar las 4 sesiones que venían en el tema. Pero en general encontré temas muy complejos, con mucha teoría, entonces repasé en la Mediatek y como podrán ver, es precioso. O sea, yo era mi computadora, mis apuntes, algo que comer. Bien, era yo repasando hasta muy tarde a veces porque tenía que memorizarme las citas, tenía que entrar a la teoría y con el desarrollo droit constitucional en France, desarrollo del derecho constitucional en Francia, aunque igual en mi disertación, en mi examen, pues me apoyé de ejemplos peruanos, ejemplos latinoamericanos, y eso me gustó mucho. Bueno, había 2 sujets porque en el examen te dan 2 posibles preguntas que puedas desarrollar, una con un poco más de contexto histórico, otra que es una pregunta tal cual. El examen duró 4 horas. Fue en 4 horas que aprovechaste el último minuto. Para mí era de los 3 el único que iba a redactar en francés. Yo antes de esto les comento, no escribí mucho en francés, pero en este caso pues tenía que redactar toda la disertación de lo que les he dicho en francés. De estas 4 horas me demoré media hora
planeando el plan porque tienes que tenerlo estructurado, tenerlo como que bien consolidado para que se entienda. Después habré demorado casi hora y media a 2 horas, sinceramente, en redactar la primera hoja. Deben tener de mínimo 5 a 6 hojas. Normalmente se escribe mucho en derecho. Y yo, la verdad, el gran spoiler es que solo acabé dando el examen, o sea, redactando esta disertación en 3 hojas y unas cuantas líneas más. Me demoré mucho, eso sí, porque pues era mi primera disertación, o sea, trato de ser gentil conmigo, entiendo la situación, obviamente no iba a estar al nivel de los demás. Lo que sí me puso contenta es que acabé de escribir la disertación. Conseguí culminar la estructura de la que yo les hablo. Estoy feliz con ello. Me siento orgullosa de mí misma. A pesar de que, bueno, no sé, las notas. Esos exámenes se toman los sábados en la universidad. Y en este caso fue solamente derecho esa semana, pero la siguiente nos tocó economía e historia en un mismo día. Entonces teníamos una semana entera para estudiar ambos cursos técnicamente. Y yo voy a serles sincera, lo bueno de mi escuela en Perú, creo yo, fue que aparte de la historia de Perú, llevaba historia universal, entonces tuve una gran base de apoyo. Y aparte que esa iba a ser la única evaluación que iba a poder escribir en español, estaba tranquila. Los temas siglo XIX, Napoleón, revoluciones industrial, también revoluciones del proletariado en general, o sea, me interesa mucho y me gusta leer, pero igual tenía que repasar exactamente algunos datos e información. Lo que realmente siento me costó fue estudiar para economía. Esto fue muy complejo porque en economía hemos visto, lo he consultado con gente que estudia economía y me dijeron, es que estás viendo eso en tu primer semestre, esto yo lo he visto a la mitad de carrera. Si bien algo me costó fue poder adentrarme en los conceptos, tener muy claro, porque lo bueno también era que este examen lo iba a hacer en inglés porque tengo el CMDM, que es como un curso más de metodología que va de la mano del CM, y este examen corresponde al CDM, entonces, que es un complemento del CM. Fue mucho más sencillo, la verdad, poder redactar, porque había muchas cosas. O sea, si de por sí el examen de derecho era algo complejo por la estructura, este es distinto porque no era una disertación como tal, sino era un examen de 4 partes, una primera QCM, respuestas multiple choice, una segunda que era como evaluación de casos, o sea, operación y justificación de problemáticas, una tercera que venía con una lectura inclusive, o sea, muchas cosas, eran 4 partes que tenían que ver y casi, bueno, 3/4 partes eran escritas, entonces pues preferí hacerlo en inglés, que lo tengo más dominado. El tiempo tal cual, no es que no haya terminado, sino que al inicio lo hice con lápiz para hacerlo rápido y después pasarlo a lapicero, pero pues a la mitad lo hice en lapicero, a la mitad lápiz. Fue un examen obviamente complejo, parece también, estudié mucho, repasé apuntes mis amigos, de verdad, se los agradezco un montón. Fueron muy gentiles de compartirme sus anotaciones, no puedo tomar en clases porque la profesora habla a veces muy rápido, obviamente también me cuesta entenderlo, trato de repasar igual después, pero no es como que alguien te da tus propios apuntes, cosas resaltadas, y de verdad que eso me ayudó un montón. Inclusive hice los resúmenes de mis amigos, entonces mil gracias, en serio, porque llegué al examen un poco más tranquila. Complejo, la verdad. También dormía muy poco, mi alimentación fue muy límite en el sentido de que trataba de cumplir con mis horas de alimentación, pero me golpeó mucho el hecho de que tenía que estar mi cabeza a full memorizando y revisando, recordando. Y el examen de historia también, bueno, ahí sí fue disertaciones, técnicamente 2, una reducida donde el desarrollo no se desarrolló completamente, sino fue como una especificación solamente de los títulos. La de historia, la larga, pues sí se hizo completa. Fueron 3 horas. Llegué a mi casa, sinceramente, a querer dormir. Yo había acabado muertísima. Lo que hice fue premiarme con una paldita de marshmallow con chocolate. Y bueno, la verdad es que no llegué a dormir. Llegué como a coordinar todo esto acá. Pero, debo reconocer que lo hice contenta, con musiquita, feliz, porque bueno, ya sobreviví a los galops, sobreviví, que tuve mucha perseverancia, mucha fe, entonces aquí estoy contándoles mi experiencia con mis primeros parciales, mis galops, y ya les contaré más de este proceso de estudio francés de extranjera y otras cositas más que he estado viendo, porque se vienen cositas muy lindas. Besitos, gracias por escucharme hasta aquí. Si les interesa saber otras cositas, por favor en comentarios las preguntas. Y por favor suscríbanse para estar más al pendiente del blogcito, de estas cositas que voy a estar subiendo. ¡Hasta la próxima!